¿Cómo les fue en la semana? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Están cansados? Sí, yo sí estoy cansada, un poquito. También estoy cansada yo. Ok, hemos estado repasando el libro de Marcos. Ya hemos visto los capítulos del 1 al 10, en donde se habló sobre quién es. La serie está titulada ¿Quién es y a qué vino? Entonces, ya nos estuvimos enfocando en los primeros capítulos de Marcos en quién es Jesús. ¿Alguien me puede decir quién es en lo que han aprendido, escuchado estos últimos viernes? A ver, los que tomaron nota, ¿quién se va a ganar el premio? El Hijo de Dios, así es. ¿Alguien más? Mande. Es nuestra salvación, amén. Es el Creador, así es. Entonces, si lo resumimos, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él creó el cielo, la tierra, lo que hay debajo de ella, y todo se somete a su voz. Amén. Y ahora, en los siguientes capítulos, que es del 11 al 16, nos vamos a enfocar en ¿a qué vino? ¿Quién es? Ahora, ¿a qué vino? ¿A qué vino Jesús? ¿Alguien me puede decir a qué vino? A ver, Sammy. What did Jesus come for? ¿No? To save us. Así es, a salvarnos. ¡Woo! Muy bien. ¿A qué? ¿A qué vino? Así es, a sacrificarse por nuestros pecados. Entonces yo les quiero hablar sobre 3 capítulos en específico, que es Marcos 11, 12 y 13, ¿ok? A mí se me hace muy curioso, nunca había visto el libro de Marcos de esta forma, y como lo venimos estudiando, tiene sentido completamente. Los capítulos del 1 al 10 hablan precisamente de quién es Jesús. Habla de milagros, de su trayectoria, de cómo se presentó ante la gente, cómo se dio a conocer, ¿sí? Y ahora de los capítulos 11, bueno, los que a mí me tocaron del 11, 12, 13, Jesucristo no hace ningún milagro. Más bien, son historias que Él cuenta, son parábolas que él da, son como estudios que Él daba hacia la gente. Sí saben que cuando dice la Biblia que Él se sentaba a enseñar a la gente y muchos se acercaban a escuchar lo que Él decía porque era muy interesante, todo tenía sentido. Entonces, en el capítulo 11, si nos vamos a Marcos capítulo 11, hay 4 historias. La clase de hoy la quiero dar sencilla, quiero que la entiendan y voy a repasar un poco las historias y luego los vamos a enfocar a qué vino, ¿ok? So, vamos a repasar la historia y luego les voy a preguntar, entonces, ¿a qué vino? ¿Ok? La primera historia, si su Biblia no tiene títulos, aquí en la mía dice, la entrada triunfal. La entrada triunfal. Esta historia habla sobre cómo Jesús entra a Jerusalén. Para esto Jesucristo ya tenía unos 9 meses de ministerio, ¿ok? Su tiempo ya se acercaba, la profecía ya estaba a punto de cumplirse, faltaba poco tiempo para que Él fuera sacrificado en esa cruz. Entonces Jesucristo, vuelvo a repetir, más o menos 9 meses de ministerio ya llevaba. Jesús pide un pollino. ¿Alguien sabe qué es un pollino? Pollino. Nadie. ¿Cómo es eso, che? ¿No? Es un burro. Yo cuando escuché pollino dije, ¿un pollito? No. Es un burro, ¿ok? Jesús pide un pollino, o sea, un burro, y les dice que les diga que el Señor lo necesita. Le dice, vayan a esa casa, va a haber, él ya sabía que iba a haber un burro ahí, desátenlo, y si les dicen algo, díganle que es para el Señor. Entonces,
Van y pasa y sucede precisamente lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Les preguntaron, hey, ¿qué andas haciendo? ¿Qué, te estás robando mi burro? ¿Qué onda? No, pues el Señor lo necesita. Oh, yo aquí en esta historia veo como el Señor. Ellos ya sabían quién era el Señor, ¿verdad? ¿Quién era Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? El Señor. Entonces, viene y hace eso. Jesucristo se sube en el burro y entra triunfante. Dice aquí en su palabra, si nos vamos a Marcos 11, dice, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo a nosotros, perdón, no, eso fue después. Dice Marcos 11, perdón, está muy chiquita mi letra, sí. Necesito una más grande. Aquí está. Marcos 11:7, perdón. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante de él como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces la gente para este entonces ya lo reconocía como el Hijo de Dios. No todos, pero ya había mucha gente que seguía a Jesucristo. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Primero, en esta historia, vino a cumplir la profecía. Jesucristo vino a cumplir la profecía. ¿Ok? En Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, o sea, un burro. Esta es una profecía cumplida. Entonces Jesucristo vino a cumplir esa profecía. Fue una de las cosas a las que Él vino. ¿Está bien? ¿Todos están en la misma página? ¿A qué vino Jesús? A cumplir la profecía. Si nos vamos a la siguiente historia, Jesús purifica el templo. Algunos conocen esta historia. Cuando Jesucristo entra al templo, ve puestos de gente cambiando dinero. Haz de cuenta que las casas de cambio que hay aquí, ahorita, haz de cuenta que había eso adentro del templo. Imagínense aquí adentro. Allá el Aarón pone un puesto de cambiar dinero, la Arelia allá pone un puesto de burritos por los que les dé hambre. ¿Quién más? El Sammy va a poner allá una tienda de refrescos, va a sacar feria para irse a Tucson, dice. Imagínense eso aquí adentro y tú entrando a la casa de Dios. Entonces fue lo mismo que por lo que pasó Jesucristo. Entró al templo, vio todas estas cosas y entonces Jesús empieza a volcar las mesas de todos los que cambiaban dinero y tenían puestos. Y les dijo Jesús, dice en Marcos 11:17, y les dijo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿A qué vino Jesús? ¿No? Vino a corregir, vino a purificar la casa de Dios, vino a enseñarle a la gente cómo es que se debe de estar en el templo del Señor. O sea, dijo, esto no es una cueva de ladrones, es la casa de mi Padre. Aquí se viene a orar, se viene a alabar a Dios. Entonces, otra de las cosas, punto aquí en esta historia, vino Jesucristo a purificar el templo, a enseñar, ¿sí? La Biblia, si la vemos por el lado, como dice Alonso, es un manual, y es la verdad. Mucha gente ya nos enfada, y nos dice, es un manual, agarra tu manual de vida, aquí vas a ver cómo debes de vivir. Es la verdad, es la verdad. Si lo ponemos esto en tiempos de ahora, ¿a qué se podría haber referido Jesucristo? ¿A qué? No vengas a chismear, no vengas a criticar a la de enseguida, no vengas a ver si vino el chamaco que te gusta, o por acá, ven a orar,
ven a alabar a Dios, que para eso es su casa, es su templo. Amén. Ok. Dije que ya no iba a decir ok, porque digo mucho ok. Ok. Bueno, vino a poner orden. Jesucristo vino a poner orden. La siguiente historia se trata sobre, dice aquí, la higuera seca. ¿Sí? Esta historia se trata sobre que Pedro andaba con Jesucristo en ese tiempo. Y una mañana que se levantó Jesucristo tenía hambre y fue a una higuera que la vio ya con flor verde, ¿no? A la vista de cualquiera se podría decir que esa higuera ya tenía fruto. Entonces Jesucristo se acerca y no tenía fruto y la maldice. Dice, nadie jamás volverá a comer de ti. Y Pedro era el que lo escuchó. Entonces ahora esta historia se regresa a eso porque Pedro se da cuenta que la higuera que Jesús maldijo se secó completamente. ¿Ok? Entonces, Jesús le dice a Pedro que tengan fe. Si nos vamos a Marcos 22, dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá. O sea, lo tendrá. Entonces, ¿a qué vino Jesús? Vino a enseñarnos a tener fe. ¿Cómo tener fe? Ten fe, dice Jesucristo. Ten fe que si tú dices, muévete, en el nombre de Dios se va a mover. Pero hay que tener fe incondicional, de esa fe que no dudas, no hay ni la más remota duda de que va a suceder. Y si le sigues más para adelante, dice en el 24, por eso os digo, creed que ya habéis recibido lo que estáis pidiendo en oración. Déjame leerlo acá porque está más normal. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Jesucristo ahí nos está enseñando cómo orar, ¿ok? Crean que ya lo obtuvieron, pídanlo, creyendo que esto ya sucedió, dice, y lo obtendrán. Dice, y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo los perdone a ustedes les perdone sus pecados. ¿Sí? Entonces Jesucristo ahí también nos está enseñando cómo es que tenemos que orar, cómo es que tenemos que dirigirnos, con qué fe, con qué seguridad. ¿Está bien? Si nos vamos al siguiente capítulo, que es el 12, ahí en el 12 hay 6 historias, ¿ok? Y en estas historias, más bien, Jesucristo enseña, son parábolas. Tenemos la parábola de los labradores malvados, el pago de impuestos al César, el matrimonio en la resurrección, el mandamiento más importante de quién es hijo de Cristo, la ofrenda de la viuda. Todas estas historias hablan sobre, bueno, más bien Jesucristo enseñaba. Jesucristo ahí estaba enseñando, ¿sí? Pero también Jesucristo, cuando estaba, por ejemplo, en la parábola de los labradores malvados, ahí más bien esa historia se la estaba diciendo a los sacerdotes, ¿sí? Que estaban ahí escuchándolo. Si recuerdan, ¿quiénes fueron los que crucificaron a Jesucristo? Sí, ellos mismos, los fariseos. ¿Por qué? Porque tenían miedo de él, de lo que decían, lo seguía demasiada gente, lo pusieron en prueba muchas veces, haciéndole preguntas y no podían
obtener una razón justa como para crucificarlo. Entonces Jesucristo, en esta parábola de los labradores malvados, habla sobre cómo un hombre planta un viñedo. Un viñedo es una planta de fruta de uvas, ¿no? Y lo cerca, dice, cava un lugar y construyó una torre de vigilancia, ¿sí? Luego puso a hombres ahí a cuidarlo. Pasa el tiempo, cuando él ya sabe que ya dio fruto, manda a alguien, ¿verdad?, a recoger su parte, y lo que hacen estas gentes es que lo matan. Y así mandó a otro, también lo mataron, mandó a otro, también lo mataron. Entonces dijo el Señor, bueno, a lo mejor si mando a mi hijo, a él no le van a hacer nada, porque van a saber que es mi hijo y lo van a respetar. Entonces manda a su hijo, ¿y qué hacen? Lo matan también. Entonces esta historia se las estaba aventando los fariseos, porque como Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar, entonces le dijeron, ¿qué han hecho? Pues ya mataron a Juan, ya mataron ¿cómo se llama? Lambra. Entonces, ahora me quieren matar a mí, ¿verdad? Refiriéndose a eso. Entonces los fariseos estaban enojados por las pedradoras que les estaba aventando Jesucristo. Entonces, Jesucristo vino a enseñar en todas estas parábolas, en todas esas historias. Jesucristo está enseñando sobre la resurrección, sobre de quién es hijo el Cristo, ¿sí? También en la ofrenda de la viuda, esta historia habla sobre cómo Jesucristo se sienta enfrente de donde vienen y dan las ofrendas, se sienta Jesucristo y se pone a observar cómo viene la gente y echa su dinero. Entonces viene una viuda, ¿verdad?, y echa un centavito, vamos a decir un 25 ahora nuestro tiempo, 25 cents. Entonces Jesucristo les dice, de cierto os digo, les dice que esta viuda ha dado mucho más de lo que todos han dado, porque ella dio todo lo que tenía y todos los demás dieron lo que les sobraba, ¿sí? Entonces ahí Jesucristo nos está enseñando también a nosotros. ¿Qué nos está enseñando? ¿A qué? ¿Qué dijiste? Give what you have. Muy bien, ¿eh? Tú ya me hace que te vas a ganar el premio la semana que entra. Entonces, Jesucristo nos está enseñando a dar, a dar, a dar, a dar. En el último capítulo, que es el 13, si nos vamos a Marcos 13, vienen dos historias muy importantes. La primera es titulada Señales del fin del mundo y la segunda se llama Se desconocen el día y la hora. En la primera historia, que habla sobre las señales del fin del mundo, dice en Marcos 13: cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. Entonces Jesucristo le dice: ¿ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús: no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Si nos bajamos al 5, dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles: vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Y sigue la historia de lo que va a pasar, de las señales del mundo. Entonces Jesucristo también vino simplemente a darnos instrucción para que nadie nos pueda confundir, ¿sí? Aquí mismo dice: vendrán muchos en mi nombre, ¿ok? Ahorita ya lo estamos viendo en las noticias cuando dicen: ay, que pastor o otra gente así que hacen según sus grupos religiosos,
que le dicen todos, hey, vámonos al monte, y todos se toman algo y se mueren miles, ¿no? Que porque eso es lo que Dios le habló al hombre. Entonces ahorita ya se está viendo eso, y la Biblia por medio de Jesucristo nos está dando instrucción de que no creamos en esa gente, ¿sí? Ahí mismo lo dice, vendrán muchos en mi nombre, pero no les crean, no les crean. Y aquí mismo también dice cómo van a pasar las cosas. En la siguiente historia donde dice, se desconocen el día y la hora, dice en el 32, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Fíjense, ni siquiera los ángeles del cielo saben la hora, ni el día, ni el Hijo, tampoco el Hijo, dice la palabra, sino el Padre. Solo el Padre dice. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. ¿Ok? Entonces, aquí nos está diciendo igual, cuando viene alguien que quiera decirnos algo, oye, ya, o sea, ya, mañana va a pasar. O, ¿se acuerdan cuando debe ser el 2000, que todo el mundo decía que era el fin del mundo y todo el mundo andaba bien paniqueado? A la torre, o sea, qué miedo, mañana ya no voy a estar, es el fin del mundo, y que las computadoras no sé qué les iba a pasar y que sabe cuánto. Entonces nosotros podemos regresarnos a la palabra de Dios y decir, no, tú no me engañas, porque aquí dice que ni los ángeles ni el Hijo, solo el Padre sabrán el día y la hora. ¿Ok? Entonces, Jesucristo vino a darnos instrucción también. Instrucción para que nadie nos confunda, para que sepamos la verdad de lo que ha de venir. Y nadie quiera venirnos a contar cuentos chinos o de fantasía. Va a venir un marciano y nos tenemos que subir todos porque nos va a llevar con Dios. No. No. Nadie sabe, eso no es posible. ¿Ok? Si nos enfocamos en lo que siempre, usualmente, que es lo más normal, ¿verdad? ¿A qué vino Jesucristo? Jesucristo vino a morir por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Jesucristo vino para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, un lugar allá arriba con el Padre, porque nada de lo que nosotros pudiéramos hacer, nada de lo que pudiéramos ofrendar, nada nos hubiera librado de nuestros pecados, más que la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces Jesucristo a eso vino a morir por nosotros para darnos libertad, perdón de nuestros pecados, un lugar con el Padre. Igual vino Jesucristo a dejarnos instrucciones, ¿sí? De Él mismo, cómo orar, ¿sí? Cómo orar, cómo tenemos que perdonar a la gente. Nos vino a enseñar a ser humildes. Jesucristo pudo haber entrado por Jerusalén en un gran caballo, pudo haber puesto sus 12 discípulos acá a tocar las trompetas. Sobre eso toca el tambor, tú las trompetas, consígame un super traje con piedras preciosas, pero no. Fíjense bien cómo entró Jesucristo a Jerusalén, el Hijo de Dios, sentado sobre un burro. Entonces, humildad, eso también nos dice, a mí me habla paz. Jesucristo vino a enseñarnos paz, humildad, que tenemos que perdonar, instrucciones, como les digo aquí en la Biblia, de no dejarnos llevar por nadie, ni nada, ¿sí? Todo eso Jesucristo vino a hacer por nosotros, y es poco, es un resumen solamente. Por eso,
cuando les decimos a ustedes, levanten sus manos y agradezcan a Dios, agradezcanle a Él, a Jesucristo, todo lo que ha hecho por ustedes. Aparte de que les deja abrir los ojos todos los días, aparte de que, como dijo Liz, nos regala el sol todos los días, de que pueden tener las comodidades que pueden tener, porque no sé si ustedes vieron en Facebook un video que pusieron de unos niños muriéndose de hambre. No sé si era allá en África, no sé en dónde, pero los niños estaban tirados en el piso, boca abajo, porque ya no podían moverse, porque sus cuerpos ya se estaban encogiendo de lo que no habían comido en días. Y era un niño de 7 años que parecía de 3 años. De lo encogido, su cuerpo ya no respondía, nomás levantaba la carita y miraba alrededor. Y digo yo, Señor, gracias, gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Entonces, aparte, ¿verdad?, de todas esas cosas, Él vino a morir por nosotros, pasó todo ese dolor, toda esa trayectoria, ¿sí?, que fue humillante, que fue dolorosa, por nosotros, para darnos libertad, perdón de nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar sentados hoy en día aquí, libres en su nombre. Amén. Entonces yo me quiero enfocar en eso con ustedes. Es corto, pero es el punto. Jesucristo, ¿quién es? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es? Es el Rey de Reyes. A su mando todo se somete. ¿A qué vino? Vino a librarnos. Vino a morir por nosotros en esa cruz. Vino a darnos libertad. Libertad. ¿Ustedes saben qué es estar en opresión? O sea, encarcelado en el pecado. O sea, sientes que estás en un hoyo profundo negro, así que no puedes salir. Ves la luz ahí arriba, pero no la alcanzas. Entonces, cuando llega Jesucristo, no tienes, you don't even have to climb. De repente te ves allá arriba, envuelto en luz, en libertad y en perdón. Ya eso vino Él. Amén. Gracias.